Quiero invitarle, mis hermanos, a que abran las Escrituras y busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 9, y vamos a estar meditando del versículo 35 al 41, los últimos versículos del capítulo 9. El tema que vamos a compartir en esta noche está titulado La ceguera espiritual. Ahí en su Biblia está subtitulada también con ese título, La ceguera espiritual. Esta es una continuación de lo que vimos hace 15 días. Estamos viendo la sanidad que Jesús hizo en aquel ciego que era ciego de nacimiento y que estaba allí en la entrada de la iglesia, era alguien que pedía limosna. Entonces Jesús pasó por ese lugar y empezó una sanidad en este hombre. Y esta es la continuación de este pasaje, de la sanidad del ciego de nacimiento. Cuando lo tenga me dice amén, para que podamos empezar. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bueno, entonces leamos juntos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 35: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta tarde poder abrir las Escrituras y poder encontrar este hermoso pasaje. Reconocemos nuestra condición, reconocemos nuestra necesidad y oramos porque nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos y que podamos entender que tu palabra, mi Dios, sea revelada a cada una de nuestras vidas y que también podamos ser transformados a través de ella. Abra nuestro entendimiento para poder recibirla y poder, mi Dios, aprender de cada principio de tu palabra, lo que tú quieres decirnos en esta tarde, lo que tú quieres revelarnos a través de tu palabra. Háblanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El propósito de Juan es exaltar el carácter de Jesús y su autoridad para juzgar. En el inicio del capítulo 9, en el versículo 1, dice que Jesús pasó por ahí y vio a este hombre que estaba ciego y era ciego de nacimiento. Entonces él empezó una obra, hizo un milagro en ese momento. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Le hizo recobrar la vista. Pero eso no significa que estaba terminado. Era un proceso porque la sanidad no estaba completa ahí. Sí, la sanidad física, porque le hizo devolver la vista. Dice que hizo lodo, le echó en los ojos, bueno, y este hombre recuperó la vista. Pero él seguía siendo ciego. ¿Cuántos dicen amén? No lo creen, si dice ahí que le recuperó la vista, vea. Fue al estanque, creyó en Jesús, porque ¿creyó o no creyó? Creyó. ¿Y por qué cuando aquí al final dice que cuando el Señor le dijo, crees en el Hijo de Dios, le dijo, ¿y quién es para que crea en él? Entonces, ¿creyó o no creyó? No lo conocía porque era ciego espiritualmente. Entonces necesitaba, lo primero que Jesús hizo fue que recuperara su vista física, pero él seguía ciego, seguía siendo ciego espiritual, porque no podía entender los propósitos de Dios, así como cada uno de nosotros no podemos entender los propósitos de Dios. Y podemos darnos cuenta que dice en el inicio del capítulo que Jesús pasó
por allí. Y luego aquí dice que en el 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, los judíos, los fariseos lo habían expulsado cuando este recibió la sanidad, o sea, de la vista física. Entonces no creían que era el mismo cuando lo vieron transformado, porque era aquel que estaba a la entrada de la iglesia sentado pidiendo limosna, alguien que le diera algo. Entonces cuando los judíos o los fariseos lo vieron ya restaurado, no creían que era él. Entonces lo interrogaron que cómo había recuperado la vista y quién le había hecho eso, pues cómo había sucedido eso que él había recuperado la vista. Ellos no creyeron. ¿Qué pasó? Hay una parte en medio de este pasaje que porque es lo mismo de lo primero que vimos en el sermón anterior, que no creyeron a la palabra de este hombre que había sido recuperado, que había recuperado la vista. Entonces llamaron a sus padres y le preguntaron, estos hombres, ¿y este es vuestro hijo, el que había nacido ciego? Y los padres le dijeron, él es. No respondieron, sino que ellos tuvieron miedo. Dijeron, pregúntenle a él. Edad tiene, le dijeron. Edad tiene, pregúntenle a él. Ellos no quisieron responder a la pregunta que hicieron los fariseos. Entonces, luego cuando este hombre testificó de que cómo Jesús le había hecho devolver la vista, entonces dice que lo expulsaron de la ciudad, lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué lo expulsaron los fariseos? ¿Por qué? Porque eran ciegos. Los fariseos podían ver, pero físicamente, pero espiritualmente no podían ver. Entonces eran ciegos. Y ellos lo que no querían aceptar, y en el versículo 36 le dicen, no es el 36. Le dice, espérenme. En el 40, la respuesta de los fariseos, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Ellos no podían entender. Eran ciegos espirituales. ¿Y usted? Usted ya no es ciego. Amén. Pero antes de conocer al Señor, éramos ciegos también nosotros. No podíamos entender las cosas de Dios. Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, nosotros también éramos ciegos. Amén. Dice la palabra del Señor que antes que nosotros le conociésemos, nosotros andamos en tinieblas, andamos en oscuridad, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire, y qué tremendo es querer caminar en la oscuridad. Yo creo que ustedes todos hemos vivido la experiencia de caminar en alguna oportunidad a oscuras, ¿sí? Cuando nosotros vamos en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, estamos propensos a tropezar, a fracasar. Amén. Y por eso es que más adelante dice el Señor que Él vino para juicio a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Luego voy a explicar por qué. Pero antes que nosotros viniéramos a Cristo, nosotros andábamos en esa condición. Éramos ciegos espirituales, no podíamos entender las cosas de Dios, y a través de esto podemos entender también que tenemos la incapacidad. El hombre es incapaz de buscar a Dios. ¿Quién de ustedes, de los que están aquí, vino al Señor por su propia voluntad? Sin que nadie lo trajera, sin que nadie le dijera nada, sino por iniciativa propia buscaron al Señor. ¿Alguien? Alguien vino, pero así, porque Dios le puso en su corazón. Nadie le habló del Señor y vino por iniciativa propia. ¿Alguien? Fíjense que no dice la palabra del Señor que nadie es capaz de buscar a Dios. Lo vamos a ver más adelante, lo respalda Pablo a los de Roma, a los hermanos que están en Roma, lo respalda en el capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice que la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, se hicieron inútiles, dice la palabra del Señor. O sea, nosotros somos incapaces por iniciativa propia de buscar al Señor.
Nadie puede buscar al Señor. La iniciativa la toma Dios. Dios pone ese sentir a través de su Espíritu para que nosotros busquemos, pero por iniciativa propia no. También para salvarnos no es por obras, no es porque nosotros queramos hacerlo, no es por iniciativa propia, sino es un efecto de Dios. Es Dios quien pone ese sentir en nuestros corazones. O sea, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, es incapaz de buscar a Dios, no puede, ¿sí? La iniciativa la toma Dios. En este caso, Jesús tomó la iniciativa de pasar por el lugar donde este ciego estaba y lo llamó y le hizo recuperar la vista física. Luego, ¿quién buscó a este hombre cuando había sido expulsado de la sinagoga? O sea, lo había sido expulsado de la ciudad, dice la palabra. ¿Quién lo buscó? Jesús dice que lo vio. Oyó, dice Jesús, que le habían expulsado. Entonces, se asume que Jesús volvió al lugar y encontró a este hombre. Y allí fue completada la sanidad. Porque luego después este hombre pudo recuperar la vista completamente, tanto física como espiritual, y entonces él ya puede creer y conocer quién hizo. Porque antes, cuando él da testimonio de que que él había recuperado la vista, él dice que es alguien que dicen que es Jesús. ¿Y dónde está? No sé. Él no había nada, desconocía de quién era Jesús. Y lo dice en el versículo 36, respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? O sea, él desconocía. Entonces la iniciativa la toma el Señor. Jesús tuvo su primer encuentro con este hombre ciego de nacimiento, y allí fue donde empezó el proceso de la sanidad y le hace recuperar la vista física. Luego tiene su segundo encuentro con este hombre cuando es expulsado de la sinagoga y le devuelve o le da la visión espiritual. Cuando este hombre testifica de lo que el Señor ha hecho en él, entonces los fariseos lo expulsan de la ciudad. Amén. Vamos a desarrollar lo que es el tema, y lo primero que se resalta en este pasaje es que es Jesús, es Dios quien toma la iniciativa, no el hombre. Versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre respondió: ¿quién es Señor para que crea en él? Aquí podemos encontrar algo muy importante. ¿Por qué razón el Señor le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién puede creer así a las primeras? ¿Quién puede creer? ¿Quién puede creer en el Hijo de Dios? Nadie. Dice el Señor que nadie viene a mí si no le es dado de mi Padre. Entonces es Dios quien pone ese sentir, el querer como el hacer en el hombre. Pero hay algo más importante. ¿Por qué razón el Señor le interroga de esta manera? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Está hablando de una manera singular, en una manera personal. Es en cuanto a la salvación, que la salvación, usted no puede salvarse por alguien más, porque su papá, su hermano sea cristiano. No puede. Es personal. Es usted quien debe de rendirse ante Jesús. Pero usted no puede ser salvo por alguien más. O sea, es personal. Es por la fe. Es por creer en el Hijo de Dios. Y por eso es que le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y allí es donde este hombre dice: ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Y mire lo que sigue. Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró.
no puede tener una actitud de adoración ante Dios si todavía sigue siendo un ciego espiritual. Era necesario que este hombre, así como Dios, o sea el Señor, le recuperó la vista física, era necesario también que él tuviera una visión espiritual. De otra manera, él no podía entender lo que el Señor le estaba diciendo, lo que el Señor estaba haciendo. Igual que los fariseos vieron los milagros, vieron a este hombre, lo conocían, pero no querían creer que este mismo era, a quien el Señor le había devuelto la vista. En el inicio del capítulo dice, vio Jesús, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y en el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Podemos ver la incapacidad humana. El hombre es incapaz, el hombre no podía creer, no podía buscar al Señor, pues tenía que tener ese encuentro con el Señor primeramente y recuperar su vista física y así su visión espiritual. Vea conmigo Romanos capítulo 3 versículo 10. Romanos 3:10. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Claro dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. ¿Estamos de acuerdo? No hay quien busque a Dios, si no es a través de Él, o sea que Él ponga ese sentir. La pregunta de Jesús aquí fue objetiva, fue singular cuando le dice, ¿crees tú? O sea, la decisión es personal. Amén. Es personal para nuestra salvación. La salvación es por gracia, es por fe, es creer en Jesús de la manera en que nosotros seremos salvos. No por medio de nuestros padres, como lo decía hace un momento, no por nuestros hijos o familiares que sean cristianos, sino es personal, no somos nosotros que nos tenemos que rendir, que tenemos que creer, y que cuando nosotros accedemos al Señor, entonces nuestra fe se activa. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Aquí Jesús completa la sanidad. Cuando este hombre recibe la sanidad o la visión física, entonces él puede entender. Le sana también de la ceguera espiritual. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Luego tenemos la segunda parte, es que Jesús se revela al mundo. ¿Por qué? Vea el versículo 39. Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y dice en el 39, que para juicio he venido. O sea, mire, cuando uno anda, o sea, lejos de Cristo, anda en el mundo, anda en tinieblas, anda en oscuridad. Y cuando nosotros, la luz de Jesús viene a nuestra vida, entonces ya no hay excusa. Amén. Ya no hay excusa, porque la luz ya vino a nosotros. Y en el capítulo 3, versículo 19, dice la palabra que el que recibe la luz y rechaza la luz, pues es condenado. Dice, véalo conmigo, por favor, Juan capítulo 3, versículo 19.
y 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas y para no ser reprendidos. Amén. Para no ser reprendidos. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los fariseos habían visto los milagros, conocían al hombre, aquel hombre que nació ciego, pero cuando le vieron restaurado no querían creer que él era. Entonces le interrogaron y cuando este hombre testificó de lo que el Señor había hecho, entonces le expulsaron de la ciudad. Versículo 40. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Mire, hay algo bien tremendo, que los fariseos, ellos estaban viendo la obra del Señor, estaban viendo los milagros, porque no solamente ese milagro el Señor había hecho, pues ellos ya habían visto algo más, pero ellos no creían, no creían, ni querían ver. Y cuando el Señor les dice eso, ellos dicen, ¿acaso somos nosotros ciegos también? Muchas veces nosotros, al igual que esos fariseos, a lo mejor podamos ser ciegos. Dice un proverbio o un refrán de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de algunas cosas o áreas de nuestras vidas que andan bien, pero nos damos cuenta y no queremos hacer nada por ello. Nos acomodamos y nos acostumbramos a esa mala manera de vivir. Amén. ¿Cuántos reconocen que tienen problemas de carácter y que tienen que hacer algo por cambiar su carácter, pero se acomodan y no quieren entender lo que tienen problemas? Amén. Siguen esa misma rutina. Y cuando les dicen, mira, vos tenés problemas, que mira, vos te comportás mal, actúas mal. Si yo, ¿y qué pues? Si yo así soy. No quieren entender. No, si yo así soy. No, si yo no voy a cambiar. ¿Ha oído usted a alguien de esa manera? Hay personas que piden consejo, pero cuando reciben el consejo, ellos hacen las cosas al revés. No quieren entender. Siguen siendo ciegos. Muchas veces nos damos cuenta de que decimos malas palabras. ¿Y qué hacemos por cambiar eso? Nos acomodamos a esa forma de vivir, a esa forma de actuar, y no hacemos nada. No, de todas maneras el Señor me perdona. Sigo diciendo malas palabras y yo no ofendo a nadie con decir malas palabras. Yo así soy. ¿Usted ha escuchado eso de alguien? Fíjense que en una oportunidad una persona me dijo, quiero hablar contigo. Bien, le digo, hablemos. Y él sabía que estaba actuando de una manera incorrecta. Sus actitudes no eran correctas. Pero él quería escuchar algo de mí y me dice, mira, si yo estoy haciendo algo que no debo, ya estoy sobado, las tejas se me cayeron, se me zafaron, decímelo. Pero tuvimos la oportunidad y yo le decía esto y esto. Y yo le decía lo que estaba pasando y lo que podía pasar. Y él me dijo al final, bueno,
esto no me interesa esto y ciego. Mire, una persona ciega, ¿a qué está propensa? Lo dije hace un momento, a fracasar. Está propensa a irse a un barranco, porque es ciego. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Sí? ¿O sí puede? No, jamás. Un ciego no puede guiar a un ciego, a otro ciego. Y cuando alguien es ciego, está propenso al fracaso, está propenso a hundirse, está propenso a caer, porque es ciego. Pero no hay peor ciego que el que no quiere entender. Amén. Entonces, los fariseos estaban en esa condición. Ellos sabían y conocían la ley, sabían y habían visto los milagros que el Señor había hecho, conocían a ese hombre quien era ciego, quien estaba siempre a las puertas de la entrada de la iglesia, del templo, porque en aquel tiempo los ciegos acudían a los templos, a las iglesias, porque era donde la feligresía, o sea, la congregación llegaba, el pueblo llegaba a congregarse, y entonces ellos sabían que algo podían recibir. Amén. Porque se supone que cuando alguien es cristiano, pues su corazón es más desprendido, puede dar. Amén. ¿Sí, amén o no amén? Sí, puede dar porque el Señor lo ha transformado y bueno, y agradecido, Él puede desprenderse de algo. Porque los cristianos aprendemos a desprendernos de las cosas materiales. ¿Sí o no? ¿O somos agarrados? ¿Ah? Muchas veces nos cuesta desprendernos de las cosas materiales, somos agarrados. Amén. Nos cuesta. Espero que con nosotros no sea así, que nosotros seamos desprendidos para bendecir a otro. Entonces los ciegos se ponían en las entradas de las iglesias porque sabían que algo podían recibir. Los fariseos conocían a este ciego, pero no querían creer que él era. No querían creer que Jesús había hecho esa obra milagrosa. Entonces ellos seguían siendo ciegos. Los fariseos tenían la vista física, pero no podían ver ni creer porque eran ciegos espirituales, y es lo que ellos no querían aceptar. Al igual que los fariseos, muchos de nosotros nos damos cuenta y reconocemos que tenemos algún problema, alguna cosa que cambiar, nuestro carácter, nuestra conducta, pues malas palabras, y nos aferramos a seguir de la misma manera. Y justificándonos, pues yo así soy. ¿Sí? Pues yo así soy. ¿Qué? Por mucho que hagan, no me van a hacer cambiar. Yo así soy. Es una excusa. Versículo 41 del capítulo 9 de Juan. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ya no hay excusa. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, recibimos la palabra, es la misma palabra la que nos juzga, y no podemos decir, pues somos ignorantes, no lo sabíamos, porque es la misma palabra quien nos revela y la que nos juzga. Dice ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. La ceguera espiritual en este caso no se refiere al desconocimiento de la ley, pues los fariseos conocían la ley, sino al hecho de no estar conscientes de la condición moral y de su incapacidad para salvarse por las obras de la ley. ¿Quiénes más conocían, más que los fariseos, la ley? Pues ellos eran los que conocían la ley, pero ellos desconocían su condición moral, pues ellos veían, pero eran ciegos espirituales. Vea conmigo una cita en Gálatas capítulo 3, versículo 10.
¿Cuál era la condición de los fariseos? Conociendo la ley, pero no aceptando su condición moral, dice que estaban en maldición. Amén, ¿ya lo tiene? Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los fariseos se excusaban en las obras de la ley, pero no eran capaces de cumplirlas. Y dice: maldito aquel que depende de las obras de la ley, pues conociéndolas no son capaces de cumplirlas. Amén. Mire, y eso es muy duro, porque está hablando de las Escrituras, y a través de las Escrituras usted y yo recibimos mandamiento. ¿Para qué son los mandamientos, mis hermanos? Para cumplirlos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a los fariseos? Por incumplir la ley y quieren depender de las obras de la ley. Malditos. Es algo tremendo, porque la palabra del Señor viene a nuestras vidas para que nosotros cumplamos. Él nos da mandamiento para que nosotros vivamos conforme a ellos. Es difícil poder cumplir. Amén. Pero en la medida que podamos, debemos de tratar la manera de vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra, porque si no, podemos caer en maldición, así como estos fariseos. Hay muchas cosas que en nuestros medios queremos seguir viviendo conforme a la ley, algo que es difícil, porque no se puede cumplir la ley a cabalidad, como aquellos que dicen que, bueno, no vamos a trabajar el sábado, vamos a guardar el sábado. Y así muchas cosas de la ley, y dicen: yo quiero, vivimos conforme a la ley, conforme el Antiguo Testamento. Sí, la ley sigue siendo vigente, pero hay cosas que ya no se aplican a nosotros. Amén. Porque sabemos que no la podemos cumplir. Y si vivimos conforme a la ley, entonces ninguno de nosotros a lo mejor estaríamos en este lugar. Amén. Porque conforme a la ley antes, mire, alguien que cometiera adulterio, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaba con alguien que cometiera adulterio? Vaya, algo más sencillo. El hombre glotón y borracho, ¿qué hacían con este? ¿Qué hacían? Lo sacaban a la puerta de la ciudad y tenía que ser apedreado por el pueblo, y este tenía que morir. Imagínense si nosotros quisiéramos vivir conforme a la ley. A lo mejor ya no estuviéramos aquí. Es bien difícil poder cumplir la ley, pero dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas o para cumplirlas. Dios revela por medio de las Escrituras. Dios se revela por medio de las Escrituras, se revela por medio de la palabra, nos revela por medio del Hijo y por medio del Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo del Hombre? Fíjese, cuando yo veía esta palabra, porque Él se denomina el Dios Todopoderoso. Jesús es Dios. El Hijo del Hombre es el Hijo. Cuando dice el Hijo del Hombre, es que Dios, Jesús siendo Dios, Él se despojó y se hizo hombre y se humilló, sufrió el vituperio, fue sacrificado, entregó su vida y Él la volvió a tomar. Entonces está hablando del sacrificio, de la muerte y la resurrección que Él tuvo. Entonces, en eso se fundamenta nuestra fe, en creer en Jesús,
Pero no podemos creer si no es dado de parte de Dios. Por sí mismo somos incapaces de buscar a Dios. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Es algo de Dios. Es Dios quien pone ese sentir. Es Dios quien llama. Es Dios quien trae hacia Cristo, pues, los que van a ser salvos. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos.